Eso. Estimados alumnos de la Universidad Peruana de los Andes, de la carrera profesional de Administración y Sistemas, del curso de Finanzas Internacionales. Vamos a tener algunos puntos muy importantes que tratar en este periodo, porque es muy importante que ustedes conozcan todos los procesos de las finanzas internacionales, cómo los bancos internacionales realizan transferencias de un país a otro país, y es importante que ustedes conozcan todos los procedimientos para que se lleven estas operaciones financieras. Es importante además conocer los grandes bancos que controlan el sistema financiero internacional, como es el Fondo Monetario Internacional, tenemos el Banco Mundial, que son instituciones financieras internacionales que controlan todo el sistema financiero a nivel internacional. La liquidez, los intereses, los tipos de cambio y todos los inherentes a lo que es balanza de pagos de cada uno de los países es controlado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que son dos entidades creadas después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países fueron devastados en todo el proceso de la posguerra, en la que estos países y el mundo se organizaba para que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional tengan un apoyo técnico, logístico, económico, financiero a todos los países que prácticamente han quedado sin nada económicamente. Vamos a tratar en este punto la administración de riesgos. La administración de riesgos es una rama especializada de las finanzas corporativas que se dedica en el manejo de la cobertura de riesgos financieros. La incertidumbre existe siempre que no se sabe con seguridad lo que ocurra en el futuro. El riesgo es la incertidumbre que importa porque incide en el bienestar de la gente. Toda situación riesgosa es incierta, pero puede ser incertidumbre sin riesgo. No hay operaciones financieras de ningún tipo donde no exista el riesgo. El riesgo está dado de la mano en todo tipo de operaciones bancarias, financieras, en las finanzas internacionales, en el tratamiento de todos estos aspectos que se refiere a lo que es manejo de las finanzas internacionales. Por esta razón, un administrador de riesgos financieros se encarga del asesoramiento y manejo de la exposición ante el riesgo de corporativos o empresas a través del uso de instrumentos financieros derivados para brindar un panorama más particular sobre la administración de riesgo. En el cuadro número 1 podemos mencionar también la diferencia entre los objetivos y funciones de la administración de riesgos. Tenemos objetivos: identificar los diferentes tipos de riesgo que pueden afectar la operación y los resultados esperados en una entidad o inversión. Funciones: determinar el nivel de tolerancia o aversión del riesgo. Medir y controlar resultados esperados en una entidad de inversión. Determinar el capital para cubrir un riesgo. Todos estos aspectos son muy importantes porque el manejo de riesgos se está dando pues, en cada institución financiera, en los bancos, en las instituciones de gran envergadura, en la que se hacen negocios y transferencias de gran magnitud. Por lo tanto, las empresas del sistema financiero internacional, al hacer este tipo de operaciones, tienen programas de seguridad para que ellos contribuyan a que el riesgo disminuya. Es importante también conocer que las entidades financieras tienen los datos encapsulados, que esto se maneja a través de password, códigos de acceso, en la que así de fácil no se puede hacer este tipo de operaciones. O sea, los que manejan las operaciones en forma ajena no pueden descubrir qué tipo de clave o qué monto, etcétera. Todo este tipo es resguardado por la seguridad de cada sistema en cada banco y en cada banco central de reserva de cada uno de los países. Bien, es muy importante también que ustedes conozcan
que a través del sistema financiero se puede agilizar todo lo que es prácticamente las transferencias de grandes proyectos que los gobiernos solicitan al Banco Mundial, así también como a lo que es el Fondo Monetario Internacional, en la que estas instituciones piden como requisitos prácticamente lo que es todo lo que es el impacto social, que estos proyectos van a beneficiar al sector social, a grandes grupos de población y todos estos aspectos en los que el gobierno tiene que sustentar para que efectúe una inversión en el proyecto y realicen las transferencias financieras a través del banco hacia los gobiernos. Y esto cuando de repente el Banco Mundial aprueba un proyecto, la transferencia lo hace el Banco Mundial a la cuenta del Banco Central de Reserva del Perú. Eso es el manejo de transferencias financieras cuando un proyecto o cuando un gobierno realiza o pide un monto adecuado para cubrir un proyecto al Banco Mundial. Del mismo modo, el Fondo Monetario Internacional. Bien, vamos conociendo así poco a poco los aspectos fundamentales en los que vamos manejando lo que es las finanzas internacionales. También tenemos para hacer las finanzas internacionales a través del Banco Central, la devolución de lo que es los créditos y deuda pública que tiene el Perú, también lo hace una transferencia del Banco Central de Reserva del Perú hacia la cuenta del Banco Mundial, con los intereses y todos estos aspectos indicados, porque esa es la forma en la que se realizan las transferencias internacionales de banco a banco, de una nación a otra nación, ¿no? Bien, tipos de riesgos financieros. Riesgo de mercado. Se deriva de cambios en los precios de los activos y pasivos financieros y se mide a través de los cambios en el valor de las posiciones abiertas. Riesgo crédito se presenta cuando los contrapartes están poco dispuestos o imposibilitadas para cumplir sus obligaciones contractuales. Riesgo de liquidez se refiere a la incapacidad de conseguir obligaciones de flujos de efectivos necesarios, lo cual puede forzar a una liquidación anticipada, transformando en consecuencia las pérdidas en papel en pérdidas realizadas. Riesgo operacional se refiere a las pérdidas potenciales restantes del sistema inadecuado, fallas administrativas, controles inadecuados, defectuosos, fraudes o error humano. Riesgo legal se presenta cuando una contraparte no tiene la autoridad legal o regulatoria para realizar una transacción. Riesgo transacción asociado con la transacción individual denominada en moneda extranjera, importaciones, exportaciones, capital extranjero, préstamos y otros aspectos que se pueden realizar. Riesgo traducción surge en la traducción de estados financieros en moneda extranjera a la moneda de la empresa matriz para objeto de reportes financieros. Riesgo económico asociado con la pérdida de ventaja competitiva debido a movimientos de tipos de cambio. Los tipos de cambio, en cierta forma, algunos aspectos, o algunos bancos, o algún sector favorecen, mientras que a otro no. Son contrapartidos estos, lo que es los tipos de cambios. En un momento dado, el tipo de cambio, por decir el dólar, puede subir a 3.80 y en otro momento puede bajar a 3.75 o algo por el estilo. Esa fluctuación es importante para que en un momento dado, tanto en bolsa, tanto en lo que es operaciones financieras, se realicen y tengan éxito, tengan utilidades en las operaciones que se realizan. Identificación del riesgo. Determinar cuáles son las exposiciones más importantes al riesgo en la unidad de análisis. Evaluación de riesgo es la cuantificación de los costos asociados a riesgos que hayan sido identificados.
Selección de métodos de la administración de riesgo. Depende de la postura que se quiera tomar. Evitación de riesgo, no exponerse a un riesgo determinado. Prevención y control de pérdidas, medidas tendientes a disminuir la probabilidad o gravedad de pérdida. Retención del riesgo, absorber el riesgo y cubrir las pérdidas de los propios recursos. Y finalmente la transferencia de riesgo, que consiste en trasladar el riesgo a otros, ya sea vendiendo el activo riesgoso o comprando unas pólizas de seguros. Implementación. Poner en práctica la decisión tomada. Es importante recalcar la importancia del método de transferencia de riesgo, ya que hoy en día el método más utilizado en la administración de riesgos es a su vez el método al que recurre a través de instrumentos derivados. El método de transferencia de riesgo cuenta con tres dimensiones: la que da protección o cobertura, la de aseguramiento y la de diversificación. Protección de cobertura. Cuando la acción tendiente a reducir la exposición de una pérdida la obliga también a renunciar a la posibilidad de la ganancia. Aseguramiento. Aseguramiento significa pagar una prima, el precio del seguro para evitar las pérdidas. Diversificación. Significa mantener cantidades similares de muchos activos riesgosos en vez de uno. A lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano siempre ha estado expuesto a algún tipo de riesgo, sea económico, político o social. Los orígenes de los instrumentos derivados se remontan a la Edad Media, donde se utilizaban para poder satisfacer la demanda de agricultores y comerciantes a través de contratos a futuro. El primer caso conocido en el mercado de futuros organizado fue en Japón en 1600, presentado con un problema de mismatch de activo y pasivo entre las rentas y los gastos de los señores feudales japoneses. Hacia 1730 se creó oficialmente un mercado de arroz de Dojima, designado como Choi-in-nai, un mercado de arroz a plazo, presentado ya las características de un auténtico mercado de futuros modernos. En 1848 fue fundado en Chicago Board of Trade el servicio para estandarizar las cantidades y calidades de los cereales que se comercializaban. Para el año de 1874 se funda Chicago Mercantile Exchange, proporcionando un mercado central para los productos agrícolas perecederos. Los instrumentos derivados tomaron mayor importancia hacia la exposición al riesgo a partir de 1971, con el cambio de patrón oro a dólares Greenwich. A partir de esa fecha, el comportamiento del mercado de divisas ha sufrido movimientos que afectan el desdoblamiento de las tasas de interés. Tanto en la inestabilidad generalizada de los mercados se ha forzado por el fenómeno inflacionario que han tenido que afrontar economías modernas. El sistema monetario internacional históricamente está compuesto por tres periodos. La época de patrón oro, desde 1870 a 1914. El periodo entre guerras de 1918 a 1939. Y el periodo tras la Segunda Guerra Mundial, durante el cual los tipos de cambio se fijaron según el acuerdo de Greenwich en 1945 a 1973. El patrón oro de 1870 a 1914 se constituyó como institución legal, como un patrón internacional, donde cada país ata su moneda al oro y esto le permite sin restricciones la importación o la exportación de oro. Lo esencial de este tipo de patrón fue que las tasas de cambio eran fijas. El país central dentro de este patrón era Inglaterra, ya que era líder mundial en asuntos comerciales, financieros y, en realidad, en este periodo el patrón oro no cubrió a todo el mundo, solo a un grupo de principales países europeos.
Periodo de dos guerras mundiales, 1918 y 1939. Este periodo se conoce también como la era oscura del sistema financiero internacional, ya que se caracterizó por un fuerte exceso de la oferta monetaria e inflación. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, las naciones en conflicto suspendieron la convertibilidad de sus monedas al oro, decretando un embargo sobre las exportaciones de oro, con el fin de proteger sus reservas de oro. Después, la mayoría de estas naciones adoptaron la misma política, por lo tanto, el financiamiento de los gastos militares fue a través de la impresión de dinero de manera masiva y excesiva. En 1922, en la Conferencia de Ginebra, se recomendó la adopción en el mundo al patrón de oro. A cambio de esto, era necesario que los países con déficit permitieran la influencia de dichos déficits sobre sus reservas de oro para disminuir el crecimiento monetario sobre lo necesario, que los países con superávit permitían que sus crecientes reservas de oro liberalizaran sus políticas monetarias. El problema fue mucho más. Muchos países empezaron a manipular los tipos de cambio en función de sus objetivos nacionales. En 1921, Inglaterra suspende su convertibilidad libra esterlina oro debido a la escasez de sus reservas. A partir de ese momento el mundo se dividió en tres bloques económicos: el bloque de la libra esterlina, el bloque del dólar y el bloque del oro. En 1934, solo el dólar estadounidense podía ser intercambiado por oro. Para este periodo se caracterizó que un fenómeno conocido como políticas de empobrecer al vecino, que se componen en devaluaciones competitivas e incrementos en la protección de tarifas. Tal ambiente terminó obstaculizando el crecimiento económico global. En julio de 1944, las potencias mundiales se reunieron en el Hotel Mount Washington de Bretton Woods, para diseñar un nuevo orden financiero internacional. Las principales características del sistema Bretton Woods se muestran en el cuadro número indicado. Características: instituciones internacionales. La creación de una agencia internacional con poderes y funciones definidos. Régimen de tasas de cambio. Las tasas de cambio deberían ser fijas en el corto plazo, pero ajustables de tiempo en tiempo ante la presencia de desequilibrios fundamentales. Reservas monetarias internacionales. Aumento de oro y las monedas de reserva. Convertibilidad de la moneda. Los países deben de adherirse a un sistema de comercio internacional sin restricciones y de moneda convertible. Del Bretton se deriva la creación del Fondo Monetario Internacional, organismo encargado de la administración del nuevo sistema financiero internacional, ya que es el encargado de reunir, distribuir las reservas como implementar el sistema de Bretton Woods. Es así, estimados alumnos, que el manejo de lo que es el sistema financiero ha tenido épocas, ha tenido sus principios, ha ido pasando los tipos de manejo del sistema financiero, como hemos indicado, de lo que es las etapas en las que se ha mencionado. Tenemos pues la libra esterlina, tenemos la época del dólar, tenemos la época del oro, en la que muchos países han ido manejando de acuerdo a las condiciones que estos grandes países han tenido que implementar para de repente dominar económicamente países. En el fondo no han contribuido mucho a lo que es el levantamiento de los países del tercer mundo, ¿no? Tenemos que el manejo siempre ha sido de los países capitalistas, de los países que tienen una economía fuerte frente a los otros. Tenemos que también el manejo de la importación y la exportación son bastante importantes, debido a que el manejo financiero es en función a la capacidad de pago que tienen los diferentes países financiera y económicamente, ¿no? Entonces esto es muy importante. La calidad del producto también que se exporta también es muy importante, porque un país que exporta
Un producto de mala calidad nunca va a ser comercializado en otros mercados de mayor exigencia, ¿no? Entonces, esto es lo que ha pasado de repente con la quinoa, que en un momento dado los países europeos han estado absorbiendo este mercado y en el fondo este producto no ha sido el adecuado, no ha sido prácticamente y por lo tanto pues no ha tenido los componentes naturales, abono natural y por lo tanto han hecho un análisis en laboratorio y han tenido bastante composición química y por lo tanto este producto de lo que estaba bien con un precio adecuado de 15 soles, 16, 18 soles, devolvieron esa mercadería tanto a Bolivia como al Perú, en la que prácticamente Bolivia también ha sido comprometida, uno de los gestores en ese aspecto, y la quinoa ha bajado de precio hasta 2 soles, 3 soles, entonces eso perjudica grandemente a los agricultores. Esto también deben de conocer los agricultores, de que si no tienen un buen producto con abonos orgánicos, naturales, vamos a tener que sumar, ¿no? Vamos a tener que, en vez de recibir dólares de utilidades, vamos a recibir nuestros propios productos y no vamos a poder resurgir. Esto es muy importante conocer también, estimados alumnos, de que la calidad de un producto es muy importante. Tipos de cambio en el sistema financiero internacional. La determinación del tipo de cambio se realiza a través del mercado de divisas. El tipo de cambio con precio de una moneda se establece como en cualquier otro mercado por el encuentro de la oferta y la demanda de divisas. Y si se analiza, por ejemplo, una situación hipotética en la que solo existen dos monedas, el euro y el dólar, la demanda del dólar, oferta en euros, nace cuando los consumidores de distintos países europeos necesitan dólares para comprar mercancías procedentes de Estados Unidos. De la misma forma se necesitan dólares si una empresa europea desea comprar un edificio en Nueva York, cuando un ciudadano alemán viaja como turista a San Francisco, o si una empresa sueca compra acciones a una entidad norteamericana. Pero todavía puede existir una razón adicional para determinar dólares, es la que para especulación, es decir, el lanzamiento del dólar va a subir del dólar respecto al euro, provocará la demanda de dólares suba. Si se analiza el contrato de oferta de dólares, demanda de euros, esta se realiza por todas aquellas empresas y ciudadanos que necesitan euros para sus necesidades, básicamente las mismas que hemos analizado antes, la compra de bienes, servicios, inversiones y especulaciones. Sistema de tipo de cambio. Es un conjunto de reglas que describen el comportamiento del Banco Central en el mercado de divisas. Se identifican dos sistemas opuestos a las tasas de cambio. Tipo de cambio fijo. Es determinado rígidamente por el Banco Central. Tipo de cambio flexible. Se determina por un mercado libre, por el juego de la oferta y la demanda de divisas. En las economías de tipo de cambio flexible, los desequilibrios de la balanza de pagos se corrigen automáticamente por depresión o apreciación del tipo de cambio. Tipos reales y tipos nominales. Se pueden distinguir dos tipos de cambios, el real y el nominal. El real se define como relación a la que una persona puede intercambiar los bienes y servicios de un país por otro. El nominal es la correlación a la que una persona puede intercambiar la moneda de un país por otro en otro país, es decir, el número de unidades que necesito de una moneda X para conseguir una unidad de moneda Y. Este último es el que usa más frecuentemente. Esta distinción se hace necesaria para poder apreciar el verdadero poder adquisitivo de una moneda en el extranjero y evitar confusiones. El tipo de cambio real se define como creciente entre el nivel de precios externos y el nivel de precios internos. Tipos de cambio spot. El tipo de cambio spot se refiere al tipo de cambio corriente, es decir, transacciones realizadas al contacto. Tipo de cambio futuro. El tipo de cambio futuro indica el precio de la divisa en operaciones realizadas en el presente, pero cuya fecha de liquidación es el futuro, por ejemplo, dentro de 180 días.
Tipo de cambio fijo. El análisis del déficit presupuestario se complica cuando el tipo de cambio es fijo bajo un sistema de tipo de cambio fijo. El Banco Central no determina realmente la oferta monetaria del mismo modo que en una economía cerrada o que cuando se opera bajo un sistema de tipo de cambio flexible. Recuérdese que bajo tipo de cambio fijo, la variación de la oferta monetaria es endógena y que responde a las compras y ventas de moneda extranjera que se realiza en el Banco Central para cualquier un compromiso de mantener el tipo de cambio. Identidades fundamentales de una economía abierta. En una economía abierta, las importaciones están relacionadas positivamente con la renta y la producción. Cuando el Producto Interior Bruto está aumentando rápidamente, las importaciones tienden a aumentar más deprisa. Por otra parte, la elección entre bienes extranjeros y nacionales responden a los precios relativos a los dos. Por lo tanto, el volumen y el valor de las importaciones dependen de los precios relativos de los bienes nacionales y extranjeros. El tipo de cambio afecta al comercio exterior, de tal manera que cuando baja el tipo de cambio de un país, suben los precios de los bienes importados, mientras que las exportaciones se abaratan para los extranjeros. Como consecuencia, el país es más competitivo en los mercados mundiales y las exportaciones netas aumentan. Las variaciones de tipos de cambio pueden afectar profundamente a la producción, al empleo y a la inflación. Todos estos efectos hacen que el tipo de cambio sea cada vez más importante para todos los países. Las exportaciones son la hermana gemela de las importaciones. Nuestras exportaciones son las importaciones del resto del mundo, dependen pues principalmente de las rentas y de los productos de nuestros socios comerciales, así como de los precios relativos de nuestras exportaciones y de bienes con los que compiten. Cuando aumenta la producción extranjera o cuando sube el tipo de cambio, es decir, se deprecia la moneda nacional, el volumen y el valor de nuestras exportaciones tienden a crecer. Una vez que tenemos en cuenta las exportaciones y las importaciones, también debemos reconocer que el gasto de un país puede ser distinto a sus producciones. El gasto interior, llamado a veces demanda interior, es igual al consumo más la inversión interior de más compras del Estado. Los tipos de cambio y la balanza de pagos. La conexión entre los tipos de cambio y los ajustes de la balanza de pagos es el caso más sencillo, y los tipos de cambio son determinados por la oferta y la demanda, en el que un país comienza encontrándose al equilibrio y sufre entonces una perturbación de su balance de pagos. Por ejemplo, una subida de tipo de interés para frenar la inflación y aumentar así la demanda exterior, los activos de este país. Habrá un exceso de demanda en esta moneda al antiguo tipo de cambio. A este tipo el país tenderá a tener un superávit, tanto comercial como financiero, ya que aumentaría la cantidad de moneda y estaría en el país. Es aquí donde el tipo de cambio desempeña el papel equilibrador. Cuando aumenta la demanda de la moneda, la situación provoca una apreciación de esta y una depresión de los demás. La variación del tipo de cambio prosigue hasta que las cuentas de la balanza de pagos vuelvan a equilibrarse. El equilibrio de la cuenta corriente es más fácil de entender. Este es el caso de apreciación de moneda encarece las mercaderías del país, provoca una disminución de las exportaciones y un aumento de las importaciones, lo que tiende a reducir el superávit del país por cuenta corriente. Por lo tanto, en un sistema de tipos de cambio flexibles, la balanza de pagos se equilibra sin intervención del Banco Central. Por el contrario, un sistema de cambios fijos, la balanza de pagos se equilibra con la intervención del Banco Central mediante la compra o venta de divisas recogidas en la variación de reservas. Ahora bien, esta situación no puede mantenerse indefinidamente. Si el déficit es bastante variado, entonces las cuestiones de manejo también bajarían, subirían de acuerdo al tipo de cambio que se está realizando en una operación financiera. Bien, tenemos lo que es también acciones en moneda extranjera. Los SHAPS, las tasas de interés también son derivados de ellos, también derivan sus valores del aumento de deuda subyacente, como explica Ivan Lambert en la consultoría CMP Group.
El nivel plano de los SHAPS, o al menos lo complicado de los SHAPS, permite que dos partes más para intercambiar sus obligaciones de interés. Por ejemplo, si una parte tiene obligación de pago, tasa, y otro tiene un tipo de cambio flotante, los dos pueden cambiar sus obligaciones de interés entre sí, sin soluciones de la deuda subyacente. Dado a la mayoría, los pequeños cambios de los activos subyacentes puede pivotar sus fortunas millonarias a la bancarrota en cuestión de segundos. Tengo cuidado que haga todas las preguntas correctas antes de traerse el dinero en efectivo. Estimados alumnos, les agradezco infinitamente que ustedes me hayan escuchado de repente estos aspectos que se ha tratado de lo que es la administración de riesgos, el tipo de cambio, sus manejos, etcétera, les sirva, y les agradezco. Muchísimas gracias. Muchas gracias.